alguna idea, que nuestros cuerpos no transiten estos espacios como entes, sino con todos los sentidos que le podemos poner a la vida, ¿no? Y buscando por ahí como algún disparador o que nos pueda ayudar a pensar y a abrir este debate y a conversar sobre esta obra que, bueno, gracias Damián también. Y nos pedimos disculpas, yo que hago teatro también, digo, a veces cuando hay algunas cuestiones técnicas que no están, uno las sufre, ¿no? Pero también los que no hacen teatro siempre ven muy linda cada obra, pese a cualquier condición en la que se hace, ¿no? Y eso me parece que es lo maravilloso también de las expresiones artísticas, que las hacemos como podemos, donde podemos, y siempre, por lo menos desde el punto de encuentro y desde el trabajo social también, rescatando como el derecho a la cultura que les pertenece a todos, ¿no? Entonces, bueno, encontré del 10 de diciembre de 1985, Tato escribe una nota que se llama El sentido de la existencia, que fue publicada en página 12, y hay dos párrafos que me parecían súper atinados a este contexto que estamos viviendo hoy y a este encuentro, ¿no? Y que a lo mejor nos pueden ayudar a seguir pensando algunas cosas. Voy a leer uno, si nos enganchamos después leo el otro. A 7 meses de haber estrenado la primera versión. Claro. Mayo del 85 que estrena la primera versión. Y a 12 años de democracia. En esa fecha gana por segunda vez Carlos Saúl Menem, le gana el Frepaso y queda como tercer fuerza política después de muchos años la Unión Cívica Radical. Pero ahí ya se empezaba a configurar estos escenarios que estamos viviendo hoy, ¿no? Como que una de las fuerzas políticas más fuertes queda en segundo lugar, otra queda en tercer lugar, gana un peronismo, bueno, que es también. Y esto dice así: las dictaduras a veces, cuando no matan, estimulan la imaginación. Las democracias multinacionales de mercado, en cambio, nos vuelven anémicos, como grupo cultural transformador. Ya no corremos peligro. Tenemos la cabeza a medio privatizar, libertad sin cuerpos, sin resonancias, sin afecciones y sin intensidades. Nos han robado el sentido otra vez, pero con mucha más sutileza, haciéndonos tener la sensación de que somos absolutamente prescindibles, absolutamente descartables. Y después, un poquito más largo, dice, con eso cierra esa nota, ¿no? Pero antes dice, las dictaduras básicamente lo que intentan es abolir el movimiento, suprimir los derechos de aquellos que intentan pensar el movimiento, la vida. En nombre de supuestos valores detienen el pensamiento, bloqueando todo análisis en términos de movimiento. Los derechos humanos se suprimen para que no se piense más. Lo que se trata es de inmovilizar los cuerpos o que desaparezcan. La complicidad civil es un conglomerado de cuerpos inmóviles y aterrados. Cuando hablo de cuerpos, me refiero a régimen de afección, a régimen de conexiones con otros cuerpos, de multiplicidad, de contagio. Eso es lo suprimido, la potencia actual. Quedan entonces los cuerpos sin vida, cada cuerpo recortado en sí mismo, replegado. El terror impide pensar el movimiento, subjetividad del terror. Se logra domesticar los cuerpos y sus regímenes de conexiones. Pero el cuerpo domesticado ignora el proceso de su domesticación en la necesidad de supervivencia. Me pareció como muy actual, como que un poco es lo que va. Parece que estaría escrito hoy, ¿no? Esta supuesta libertad que vivimos.
hacía por debajo, que no se decía, que no. Y ahora me parece que es la gran diferencia con aquel social histórico. Antes no te mostraban nada por televisión. Ahora lo tenés en el celular, cómo matan a los pibes en casa, cómo matan gente acá, cómo se están peleando los pibes. Está todo plenamente mostrado. Y bueno, la obra que hicimos con Susi, Solo Brumas, trataba de eso, de la monstruosidad de lo cotidiano, de hacer normal de alguna manera debería ser. Gente comiendo de la basura, comiendo en la calle. Te hacen ignorar, lo voy a llevar a toda la casa. Porque es difícil también ponerse en, porque a veces hablamos después de la obra también, ¿cuál es la responsabilidad de todos? ¿No? O de cada uno, de todos para la responsabilidad, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué puedo hacer yo, chiquito, en el día a día, para poder cambiar algo? A Norman le dije un mensaje ayer, vamos por ir a Catamarca. Catamarca, una provincia bastante olvidada. ¿Quién nos lleva? Los jubilados y los pensionados de Catamarca. Están haciendo el mayor de sus esfuerzos para poder pagar un pasaje de avión. Y bueno, y le decía a Norma, nosotros ponemos nuestro granito de arena, pero no, ustedes están haciendo una playa, porque no es solo un granito, me parece que están haciendo algo importante, y más haciéndolo en espacio público. Público. Ayer lo hicimos en la psicología, bueno, no lo vamos a hacer en la filosofía. De alguna manera, me parece que poder intervenir de alguna manera en el espacio. Ese es nuestro granito de arena. Después también mi granito de arena está puesto a comprar una topper en vez de un canal. Las distintas acciones de la ayudan a ver cómo colaboro hacia el otro. No lo vas a conocer. No, seguro. Es que no para La fábrica argentina, ¿no? Trato de hacer lo mismo con otras cosas. Hay veces que no puedo. Hay veces que me compro una computadora y me la compro. Claro, porque me la terminan vendiendo de alguna manera. Pero trato de no comprar. Trato de no comprar. Es difícil, ¿eh? Es difícil comprarse cosas. No comprarse cosas que a uno le gustan. ¿Te acordás, Susi? Una vez nos fuimos, estábamos estábamos en el exterior y con Susi gastábamos las últimas, todos los pobres. Nos gastábamos las monedas que nos quedaban, ¿viste? Cuando te volvés no te sirven para nada. Y con Susi nos íbamos a los kiosquitos de los aeropuertos y nos gastábamos todas las monedas. Se dejen de se entregan al capitalismo, nos cagaba pedo. ¿Qué creen que hagamos con la moneda? Bueno, el dato era muy rígido, no lo corría, no se vendía. Digamos, a las jóvenes y a las viejas, ¿no? No contamos mucho de Tato, ¿no? ¿Quieres contar vos? Sí. No. ¿Cuentas cómo contamos nosotros? Bueno, a ver, yo digo así otra cosa. Tato, por ahí pueden leer en algún lugar, pueden escuchar, suelen decir que es como el padre del psicodrama de la Argentina. Fue actor, dramaturgo, médico, psiquiatra. Yo cuando estuve ahí
partiendo ahí un poquito los volantes, invitando, decía, es una referencia en el campo de la salud mental en Argentina, cuando viene con esto de que es el padre del psicodrama en la Argentina, si bien es algo que él venía haciendo en su trabajo con niños, trabajando en salud mental con niños de forma grupal, bueno, viaja a Estados Unidos, ve lo que es el psicodrama y dice, bueno, esto es lo que yo estoy haciendo en Argentina. Y empieza a estudiar con Moreno, Jacobo me salió, no tenía el apellido, empieza a estudiar con Moreno, se hacen muy amigos y bueno, empieza a surgir todo lo que es el psicodrama en Argentina. Pero creo además también esto que fue un gran actor y un excelente dramaturgo, esto que vimos que está es escrita de él. Y creo que despliega los personajes, despliega un montón de aspecto de la vida. Una obra que en este caso, bueno, Potestad no es la única obra que tiene trato que versa sobre momentos de la dictadura. Y hay una trilogía que incluso la trilogía la trabajan como la trilogía que es El Señor Galíndez, como la creación del terrorismo de Estado, El Señor Laforgue, como el alquilamiento subversivo, y Potestad como parte de la complicidad civil. Después tenemos otra obra más, La Primera Araña, que habla más sobre machismo ya dentro de la familia, pero termina con ese periodo de tanto. Tiene otra, porque tiene Tercer Incluido también, que es una obra corta. Tanto tiene más de 40 obras escritas, que por suerte van a ser reeditadas dentro de este homenaje. El jueves presentamos el primero, mañana, mañana a las 19 horas en la Madre se presenta el primero de los 3 tomos de teatro completo, lo que se reedita porque está agotado. Pude sacar un momento
claro, a las 6 tomarte un colectivo, después tomarte un tren, después tomarte un subte, sobrevivir a la actividad de todos los días, más menos tiempo. Entonces, como estas presiones nos mantienen vivos, ¿no? Perdón, quienes se acercaron y están en esta ronda, ¿es por la obra Potestad que la querían leer? ¿Es por el homenaje que trato? ¿Es porque son de por acá de la Facu? ¿Eh? Bueno, en mi caso, por el homenaje a Tato, cuando hacemos un programa, que es un programa feminista, siempre me interesó la temática de Tato porque tiene como Safedi, la multiplicación dramática, la obra que no la había visto y nos trajo a nosotros. Bueno, ella es Lisa y yo es mi compañero, así que bueno. Mañana. ¿Y hay alguien que estudia en la facultad? Ustedes. Pregunto y abro este tema porque la obra se hace en el marco de un punto de encuentro que de alguna manera está motivado por la necesidad de ampliar los márgenes de interpretación del mundo. Hay quienes, habiendo estudiado ciencias sociales, dedicándonos a las ciencias sociales, creemos que el discurso científico, el lenguaje académico, tiene sus límites para interpretarnos, para conocernos, para interpelarnos. Y entendemos también que la división tajante, a veces rígida, a veces entre la ciencia, el arte, la organización, la vida cotidiana, son límites que lejos de tener que ver con la identidad latinoamericana, es más bien un reflejo de cómo se han ordenado las cosas más colonialmente, ¿no? Donde la ciencia y la razón quedan bien separadas de la emoción, del sentimiento, de la creencia, de la fe, del baile, el rezo, y todas expresiones de lo humano que también hablan de quiénes somos, construyen identidad, resuelven problemas, pero quedan fuera de los planes de estudio, quedan fuera de las formaciones disciplinares. Desde el trabajo social, en nuestros trabajos cotidianos, si hay algo vemos es que la explicación académica de los problemas sociales es una parte, pero no es todo. Y por eso recurrimos a correr un poquito los márgenes y hacer este otro tipo de propuestas. Pero como verán, no hay tanta convocatoria a nivel de quienes estudian. Ciencia política, comunicación, trabajo social, sociología, relaciones del trabajo. Fíjense que son todas carreras que estos temas de la historia argentina, que se nutren de estos temas de la historia argentina y que los piensan en los temas. Y sin embargo, nos cuesta atravesar con propuestas diferentes esas formaciones. Por eso preguntaba, porque también para contar este punto de encuentro se abre desde la carrera de trabajo social, pero con intención de que la Facultad de Ciencias Sociales dialogue con otros lenguajes, cátedra y a la historia de la no es necesariamente una cátedra libre en el sentido de que quiere producir conocimiento. Estamos haciendo diferentes actividades que lo que buscan en principio es encontrarnos con otras personas, no necesariamente estudiosas de la sociedad, pero sí hacedoras, que no tienen
relato no la hice. Es una obra muy corta. Yo creí que era de esa producción, y ahí aparece parte de los diálogos, lo que dice ella, lo dice él, lo dice ella, no todo, pero algunas veces. Sí, tanto hacía antes, escribía obras. Yo lo he encontrado en una feria de ahí de Parque Rivadavia. El primero que Claro, yo lo encontré ahí en buen estado. Bueno, y está en ese, me costó encontrarlo también. Donde el libro estaba publicado. Qué bueno. tanto no recuerdo. Conservatorio también la daba, de guiar a alguien. También vi ahí como una vinculación fuerte con José Ló, Berlín, ¿no? Y a Carmen La Cabeza, Israel. Yo me enteré por el que lo escuché al final del programa de Perú. Tengo Puerto Madryn y tenía que enfocar en la mañana. Pero bueno, he sido docente en otras universidades y sí. Tuvimos así de ir a Puerto Madryn. Ya. Fuimos a Trelew. Yo soy de Trelew. El año pasado, para la masacre del 22, con Norma. Y estaba previsto ir a Puerto Madryn. Después se armó demasiado quilombo de viaje. Así que no había visto la obra, la verdad que entonces tan tarde, posible edad, pero sí escuchaba esto también, somos de investigación, la falta de conocimiento de la historia, es como una reflexión, porque tuvimos que atravesar estos años. Sí, forma parte de nuestra identidad, y algunas cosas que forman parte de nuestra identidad, Patagonia, memoria, que se cuando llegó el Canberra, hay un trabajo de Susana Gruber, de Memoria Malvinas, que justamente dice lo que más le queda al veterano, qué recuerdo tiene de la guerra, y el mejor recuerdo de las que están mi madre. Y aquí a mí me pasa, y también he sido docente, y yo también necesito esta falta de relación a la realidad. ¿Docente de qué tipo de carreras? Yo soy licenciada en turismo, pero trabajo en patrimonio cultural y popular, y con el patrimonio cultural y con el grupo de la ULPA trabajamos con el tema de la memoria de las huelgas, o sea, hay un historiador, antropólogo, demás. Me parece como que esta visualización de la realidad del comunismo en Patagonia sí se hace una manera, y nuestra generación sí tenemos bien claro, porque esto que vos leíste podría haber sido que estaba ayer. Pero sí, yo no tengo esta sensación. Porque hubiera pasado, o sea, yo la obra no la había visto, conozco por donde venía. Pero bueno, por lo menos quería agradecer esta posibilidad de estar acá y en el puerto. Pero en tu relato aparece la emoción que los que vivimos en Patagonia como sentimos la causa Malvinas. Hay algo que no se lee en el texto mío, sino que se vive y se transmite más corporalmente, desde lo sensible. Y creo que el contenido de la obra también, no sé si les pasó, pero nos permite
desde la idea política sola y pura, panfletaria, sino dar algo de la sensibilidad que pantalla por medio pareciera estar, haber sido afectada. Y por eso es que digo que, bueno, el teatro, como hoy nos convoca el teatro de psicodrama, pero desde la fotografía, desde el cine, desde más allá del arte, desde el turismo en la Argentina no se puede pensar sin la cultura en Argentina, sin la gente, mira, el turismo en la Patagonia no se podría pensar sin las causas malvinas. Si uno quiere mirar desde una mirada más amplia, el trabajo social no se puede pensar sin el arte que hace sobrevivir un día más a los pueblos, y la historia no se puede pensar, y el turismo no se puede pensar sin la historia de esa gente que ha pasado. Entonces creo que el desafío histórico me parece que es algo más creativo, algo más creativo. Si cada uno en su parcela sigue hablando con el idioma conocido al público propio, algo no va a pasar. Entonces me parece que es un poco el objetivo de estar, incluso con ruido, con gente que pasa, ese es el objetivo también, ¿no? Está pasando otra cosa adentro de algo. ¿Vos querías decir algo? No.